Bueno, cuando hablamos de aparato respiratorio, la semana pasada vimos la primera parte. Y la primera parte estaba dada por tráquea, por laringe y por bronquios. En esta clase vamos a estudiar lo que son las pleuras, los pulmones y los bronquios pulmonares. Pero antes vamos a hablar de este espacio que hay aquí. Este espacio que queda entre los dos pulmones. Este espacio que queda entre los dos pulmones se llama el mediastino. El mediastino, y es una zona central que se encuentra en la cavidad torácica que separa los dos pulmones. Va desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales y desde la abertura torácica hasta la parte superior del diafragma. Si ponemos esta visión o esta vista, podemos ver entonces que el mediastino tiene esto, que lo encontramos desde esta abertura, desde el esternón hacia los cuerpos vertebrales y hasta donde está el diafragma. Todo esto es el mediastino. ¿Y por qué es importante el mediastino? Porque en su interior el mediastino tiene órganos tales como el timo, el corazón con su saco pericárdico. La otra semana sabremos qué es el pericardio. Tiene a la tráquea, tiene arterias, tiene venas y también tiene al esófago. Todo eso en esta parte, vean. Si nosotros le ponemos aquí, vamos a ver que aquí está el esófago. Vamos a ver otra imagen. Aquí está el esófago. Y vean, entonces en el mediastino está corazón con su saco pericárdico, las arterias y venas principales, aquí está el tronco pulmonar, aquí está la aorta, aquí está la tráquea y ahí está el esófago. El mediastino, para estudiarlo, se divide en partes más pequeñas. Entonces lo vamos a dividir entre el ángulo de Luis o esternal hacia la vértebra D4, D5, entonces vamos a contar. Aquí está D1, D2, D3, D4, más o menos a este nivel.
Esperemos que no me salga muy torcida la línea. El mediastino se va a dividir en una parte que se va a llamar el mediastino superior y en otra parte que se llama el mediastino inferior, por debajo de esa línea. Y el mediastino inferior se va a dividir en tres partes. Una parte que se va a llamar el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Mediastino anterior, medio o inferior. ¿Por qué es importante? Porque acá está el corazón. Acá, por ejemplo, está el esófago. Acá están los grandes vasos sanguíneos. Y esto lo vamos a estudiar más también cuando veamos corazón la otra semana. Pero era solo para que lo tuviéramos en cuenta, porque yo voy a hablar de un poco de mediastino cuando hablemos de pulmones. Bien, los pulmones tienen una cubierta que se llama la pleura. Ambas pleuras están situadas a los lados del mediastino y las pleuras son unas cubiertas de tejido mesotelial. Las pleuras son dos. Vamos a tratar de dibujar acá. Hay una pleura que va cubierta y que cubre y se pega íntimamente a todo el pulmón, incluyendo sus fisuras, que se llama la pleura visceral, porque es la pleura de la víscera. El pulmón es una víscera. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al mercado, en los mercados venden vísceras. ¿Y qué son las vísceras? El cerebro, los riñones, el hígado, los pulmones de los animales. Entonces tiene una pleura que se llama visceral, está pegada a la víscera, en este caso al pulmón. Se dice que las pleuras son mesoteliales. Cuando habla de mesotelio o cerosas, son como que tuvieran grasa. Y la otra pleura se denomina la pleura parietal. Este es más grande. Y recubre la cavidad donde se encuentra el pulmón. Entonces, en el pulmón vamos a tener las pleuras. ¿Qué son las pleuras? Son envolturas cerosas que están situadas a los lados del mediastino. Una se va a llamar la visceral. Esta se une a nivel del pedículo, que vamos a ver qué es el pedículo. Y la otra pleura se llama parietal.
que ésta cubre la cavidad, en este caso la cavidad costal. Entre ambas pleuras hay un espacio que se llama el espacio pleural. El espacio que es el espacio que queda entre la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal, por ser mayor, tiene recesos. ¿Y qué son esos recesos? Como estas partes, miren, como estos sobrantes en diferentes regiones, porque esta es más grande. La visceral se adapta al contorno del pulmón, la parietal se adapta al contorno de la región costal o de la caja torácica. Yo pongo este ejemplo. Supongamos que ustedes vienen y compran su libro nuevecito del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez. Ahora ya no se hace mucho porque todos tenemos acceso a un PDF, pero ustedes quieren comprar su libro del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez. Lo compran y se los dan en la librería. Ustedes pasan comprando aquel plástico contact con el que se forran los libros y se lo adhieren al libro. Lo forran. Esa sería la pleura visceral unida al contorno del libro, a la pasta dura. Pero si metemos nuestro libro en una bolsa, como las que dan en Semaco, en Walmart, bueno, en Walmart ya no dan bolsas, lo metemos dentro de una bolsa más grande que el libro, esa es la pleura parietal. Y la pleura parietal se puede dividir según las regiones que cubre. Por ejemplo, una porción que se llama costal, porque está relacionada con las costillas. Vamos a tener otra porción que se llama diafragmática, porque está relacionada con el músculo diafragma. Una mediastínica, porque está relacionada con el mediastino, y una cervical o de la cúpula, porque se encuentra en el vértice o cúpula del pulmón, que sería esta región. Entonces, la pleura parietal cubre varias regiones: cervical o la cúpula, mediastínica, diafragmática y costal. Y estas pleuras tienen reflexiones, o yo les llamo salientes, dobleces, porque el espacio es mayor, para que lo entendamos de esa manera. Entonces, como que se reflejan o tienen un doblez en esas regiones, lo hablo coloquialmente. Y esas van a ser: en la primera costilla va a tener una superior, en el diafragma y en la línea medioclavicular a nivel de la octava costilla.
También van a ver la pleura parietal se va a relacionar con otras regiones. Por ejemplo, a nivel del vértice del pulmón, acá a este nivel se relaciona con el cuello. A nivel de esta región, con el miembro superior, porque aquí está nuestro hombro. A nivel basal, con el abdomen, por medio del músculo diafragma. Y vuelvo a repetir, la pleura parietal tiene regiones costales, diafragmáticas, mediastínicas y cervicales. En cambio, la pleura visceral se pega completamente a la pared del pulmón, tanto que penetra sus fisuras, que vamos a ver cuáles son, y sus cilios. Las pleuras no se llenan completamente de aire. Las regiones donde las pleuras se encuentran en contacto, las dos, se llaman recesos pleurales. Y hay recesos que se llaman costomediastínicos. Quiere decir que las dos pleuras se ponen en contacto en la región del mediastino y aquí están las costillas. El mayor se encuentra en el lado izquierdo donde está el corazón. Hay recesos costodiafragmáticos. A nivel de la región del diafragma. Estos son más profundos que los anteriores. Y el frénico mediastinal es entre el mediastino y el diafragma. Entonces, el otro receso se llama frénico mediastinal. Que son los recesos donde las dos pleuras se juntan. Bien, ahora hablemos de los pulmones. Los pulmones son dos, derecho e izquierdo. Son los órganos de la respiración. Ahí llega la sangre venosa y se convierte en arterial. El aire entra y sale de los pulmones a través de los bronquios principales y las arterias que están dentro del pulmón, estas que vemos acá, son las encargadas de llevar la sangre desoxigenada y oxigenarla. Los pulmones se encuentran contenidos en el tórax, el cual se adapta a su forma. Está en la caja torácica que estudiamos
el semestre pasado. Los pulmones se encuentran separados del abdomen. Aquí está el abdomen. Este es el abdomen. Miren. Por este músculo que se llama el diafragma. Y los pulmones se encuentran separados derecho e izquierdo por el espacio del mediastino. Los pulmones derecho e izquierdo se encuentran en sus cavidades. Las cavidades se van a llamar las pleurales derecha e izquierda. Se dice que cada pulmón tiene la forma como de un cono o un medio cono y que va a tener, para que lo estudiemos, una punta que se va a llamar vértice, la base va a tener dos caras que se van a llamar la cara externa o costal y la cara interna o mediastínica o mediastinal, y va a tener dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Algunos libros dicen que tiene un borde inferior, pero que el borde inferior también suele ser la base. La base está apoyada en el diafragma. El vértice está a nivel de la primera costilla. La cara costal o externa se relaciona con las caras internas de las costillas y los espacios intercostales. Y la cara mediastínica se apoya sobre el mediastino y la columna vertebral, sobresaliendo una estructura que se llama el hilio pulmonar. El pulmón derecho es un poco mayor que el izquierdo. Los pulmones varían según inspiremos o si inspiramos o expiramos. En la inspiración aumenta su volumen, mientras que en la expiración disminuye su tamaño y su volumen. Más o menos pesan 1100 gramos y el color más o menos es blanco grisáceo a rosado, aunque ya en adultos o en fumadores se ponen negros o cafés. Su consistencia es elástica, como una esponja, pero, por ejemplo, en personas que fuman o expuestas al humo, se vuelven ya no son como esponjas, sino como tocar un cuero. Vamos a estudiar su configuración exterior y vamos a ver que tiene forma como de cono. Este es el pulmón izquierdo. Vamos a tener una cara costal. Ya habíamos dicho que dos bordes, el anterior, el posterior, una base y un vértice. La cara costal se llama así porque aquí están las costillas. Es convexa, es lisa y cubierta por la pleura. Corresponde a la pared costal. La cara mediastínica corresponde al mediastino y a la columna vertebral en la parte posterior. Aquí está la columna vertebral, vean.
La característica más importante es que tiene este agujero, que tiene forma como de un cráter. Se llama el pedículo. No, perdón, se llama el hilio. El pedículo es este. Tiene forma como de un cráter y se llama el hilio. Está en la cara interna o mediastinal del pulmón. Y ahí ingresan unas estructuras que en conjunto se llaman el pedículo. Esta estructura en forma de cráter se llama el hilio y las estructuras que ingresan al hilio se llama en su conjunto el pedículo. ¿Y el pedículo qué es? Pues es un grupo de estructuras tubulares que conectan al pulmón con el mediastino y que entran hacia el pulmón. Dependiendo del pulmón derecho o izquierdo, por ejemplo, el izquierdo por detrás va a tener un canal donde pasa la la arteria aorta. Y el pulmón derecho, su hilio va a estar relacionado con una vena que se llama la ácigos. Por delante del hilio se recibe al corazón y al pericardio, que es el saco donde se encuentra el corazón. Por arriba del hilio, en el pulmón derecho, vamos a encontrar la vena cava superior y en el izquierdo al callado aórtico. ¿Qué estructuras forman el pedículo? El pedículo va a estar formado por los bronquios, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los linfáticos y los nervios. El pulmón tiene un borde posterior. El borde posterior del pulmón separa la cara externa o costal de la cara interna o mediastinal. Es más o menos redondeado y ocupa el canal costovertebral entre las costillas y la columna vertebral. Se relaciona con los cuerpos vertebrales. El borde anterior es más afilado, es más fino, es delgado y sinuoso, es decir que tiene forma como de una curva y es más corto que el posterior. El derecho es casi vertical, mientras que el del izquierdo va a presentar una escotadura que se llama la escotadura cardíaca. Aquí está el borde anterior del derecho, borde anterior del pulmón izquierdo, donde vamos a encontrar esta escotadura que se llama la escotadura cardíaca. El vértice del pulmón se encuentra a nivel de la primera costilla. Es más o menos redondeado.
tiene dos caras, una cara que se llama la cara externa del vértice y una cara que se llama la cara interna del vértice, o punta del pulmón o cúpula pulmonar. La base se adapta a este músculo. Este músculo se llama el diafragma. Muy bien. Y ahora veamos qué características tiene el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y tiene dos fisuras: la fisura oblicua o fisura oblicua y la fisura horizontal o cisura horizontal. La fisura oblicua separa el lóbulo inferior del superior y la fisura horizontal separa el lóbulo inferior del medio. La localización anatómica aproximada de la fisura oblicua, si lo ponemos aquí con los huesos, empieza más o menos en la línea curva sobre la pared del tórax en la apófisis espinosa de D4 o torácica 4 o dorsal 4, cruza por el quinto espacio intercostal y después sigue el contorno de la sexta costilla. La fisura horizontal del pulmón derecho más o menos va a nivel del cuarto espacio intercostal hasta llegar a la quinta costilla. En cambio, relaciones del pulmón derecho. El pulmón derecho se relaciona con una vena que se llama la ácigos. Aunque aquí no la muestra la ácigos. Con la vena cava superior, que aquí la acabo de marcar, vena cava superior. Con la vena cava inferior, que está más dirección hacia abajo. Aquí debería, si le quitamos el pericardio, está la cava inferior. Con el corazón y con el esófago. Aquí está el esófago, ¿ve? Relaciones del pulmón derecho. Pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es diferente que el pulmón derecho. El pulmón izquierdo solo tiene una fisura que se llama oblicua y por tanto va a tener dos lóbulos nada más, superior e inferior. Entonces ya sabemos las diferencias. Derecho tiene 3 lóbulos, izquierdo tiene 2. La fisura oblicua inicia más o menos entre las apófisis espinosas de T3 o D3 o dorsal 3 y D4. Va por el quinto espacio intercostal y sigue el contorno de la sexta costilla. Como decía, solo tiene dos grandes lóbulos, superior e inferior.
Y el pulmón izquierdo, ¿con quién se relaciona? Se relaciona principalmente porque hasta tiene una escotadura que se llama cardíaca con el corazón. Voy a quitar este de acá. Con esta estructura que se llama el callado aórtico, con la aorta torácica y con el esófago, que lo habíamos visto que tiene que estar acá. Y esos son los pulmones. Fáciles, ¿verdad? Ahora estudiemos los bronquios. Voy a quitar corazón de acá. Creo que era más fácil quitar solo... Bueno, mejor voy a quitar... Ahí está. Más fácil así. A partir de donde termina la tráquea, que dijimos que se llamaba la carina, aparecen los bronquios extrapulmonares. Pero cuando esos bronquios entran por el ilio formando el pedículo al interior del pulmón, se llaman intrapulmonares. Se los voy a dar sencillo. Si ustedes leen en su libro, ellos van a hablar de eparterial, hipoarterial, dicotómico, monotómico, etc. Yo los voy a dar sencillos porque cada uno de estos tiene nombre y ramificación. Vamos a llamar a los bronquios extrapulmonares como principales. Sabíamos algunas generalidades, como que el derecho es más grueso, pero que el izquierdo es más largo. Y estos entran por el ilio. El bronquio, cuando entra al pulmón, dependiendo del pulmón, se va a dividir. ¿Y cómo se va a dividir? Se va a dividir en los bronquios. Primero tenemos los bronquios principales. ¿Cuáles son los principales? Los que también se llaman extrapulmonares o fuera de. Cuando los bronquios entran por el ilio, se van a llamar ahora bronquios secundarios o lobares. ¿Por qué? Porque se van a dividir según los lóbulos del pulmón. Entonces, para el pulmón derecho, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar superior, medio e inferior. Y para el pulmón izquierdo se va a dividir en superior e inferior. Entonces, estos se van a llamar bronquios lobares o secundarios. Los bronquios lobares, a su vez, se van a dividir en otros bronquios. En bronquios terciarios o segmentarios. Y van a ser 10 para cada pulmón. Aquí tenemos los bronquios secundarios, bronquios
terciarios o segmentarios. ¿De dónde viene eso de segmentario? Ahorita se los voy a explicar, que es la última parte de la clase. Solo que quiero que vean esto. Su libro de texto dice que los bronquios se dividen según la clasificación de AB, en eparteriales e hipoarteriales. Eparteriales son los que salen por arriba de la arteria, hipoarteriales cuando la arteria va por abajo del bronquio. Así los clasifica. Y cada uno tiene nombres, relaciones, etcétera, y que pueden dividirse de manera dicotómica, es decir, de un tronco se divide en dos, o monotómica, solo una raíz. No es como una bifurcación. Cuando llegamos al bronco segmentario, cada bronquio da múltiples ramificaciones, y a eso es lo que se le llama los bronquiolos. Que a su vez se dividen en más pequeños y llevan el aire a las vías respiratorias. Los bronquios están formados por su cartílago articular y su mucosa. Cada pulmón está formado por segmentos y se llaman los segmentos broncopulmonares o segmentos del pulmón. Segmentos broncopulmonares o pulmonares. Es como que tuviéramos un mapa. Guatemala tiene sus 22 departamentos. Cada departamento tiene sus municipios. Pero todos los que vivimos en el departamento de Guatemala somos guatemaltecos. Los que viven en el departamento de Chiquimula son guatemaltecos. Los que viven en el departamento de Huehuetenango son guatemaltecos y tienen las mismas características. Es decir, tienen que cumplir con las obligaciones, pero tienen los derechos de guatemaltecos. Así es el pulmón. Los segmentos es como un mapa. Entonces, por ejemplo, el pulmón derecho va a tener 10 segmentos y el pulmón izquierdo también. ¿Y qué es el segmento? Es una estructura. Voy a tratar de dibujar unos acá. Aquí hay un segmento. Aquí hay otro segmento. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro segmento. Aquí hay otro. Es como el mapa, como la división. ¿Y qué tiene como característica cada segmento? Cada segmento tiene su bronquio. En este caso es su bronquio segmentario o terciario. Su arteria y su vena. Eso significa que cada segmento pulmonar es una unidad funcional del pulmón.
Lo voy a decir coloquialmente. Es como un pulmón. Cada segmentito de estos tiene su propia vena, su propia arteria y su propio bronco, y es un segmento pulmonar que funciona como un pulmón en pequeño. Cada segmento pulmonar tiene forma como más o menos de un triángulo, más o menos un triángulo irregular. Tiene una vértice y una base, como el pulmón en general. Y son independientes, pero todos trabajan en conjunto. Por ejemplo, si una persona tiene algún problema en su pulmón, puede ser que le quiten un segmento, 2 segmentos pulmonares y el pulmón sigue funcionando. Cuando yo estudiaba medicina, hubo un muchacho que llegó, que le dispararon y le abrieron un tremendo agujero en el pulmón con la bala. Él era un jovencito como de unos 18, 19 años y se puso muy mal. El muchacho decía: yo no soy ladrón, a mí me robaron, yo venía a cobrar. Y cuando lo metieron a sala, pues los cirujanos lo que hicieron fue cortarle todas las costillas aquí en el cartílago. Le cortan todas sus costillas, le levantan las costillas, queda la vista solo del pulmón. Y cuando yo entré a esa sala de operaciones y tenía un agujero negro el muchacho acá, donde le había perforado la bala. Y cuando se expandía el pulmón era como una vejiga que se le hubiera abierto un hoyo. Se salía todo el aire por ahí. Y lo que hizo el cirujano fue quitarle un segmento pulmonar. Digamos este. Se lo extirpó, lo suturó, volvió a las costillas a su lugar, le puso alambre y va para el intensivo. Y el muchacho salió porque los pulmones tienen esos segmentos que son unidades funcionales. Entonces, recordémonos los conceptos que vimos hoy. Vimos el concepto de mediastino, que mediastino vamos a seguirlo viendo la próxima semana que miremos corazón, y que mediastino, acuérdense que se divide en superior e inferior, y que el inferior a su vez se divide en anterior, medio y posterior. Vimos el concepto de pleuras, y pleuras vamos a encontrar dos: la visceral y la parietal. Y que entre este concepto también vimos los recesos pleurales, que hay 3. Y vimos los pulmones. Pulmones vamos a ver que tienen 2 caras. Las caras va a ser la externa y la interna. A la externa también se le llama costal, a la interna mediastínica. Importante es que la mediastínica tiene el ilio. El ilio tiene forma como de un cráter. Por favor, vean en el libro cuánto mide el ilio, que esa es una pregunta de examen. Y el ilio, por ahí entra una estructura que se llama el pedículo. El pedículo son estructuras tubulares conformadas por los bronquios, las arterias, las venas, los nervios y el sistema linfático, los linfáticos o ganglios. Importante saber que los pulmones tienen diferencias.
El pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, tiene una cisura que se llama la cisura oblicua, y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, tiene 2 cisuras, la cisura oblicua y la horizontal. ¿Y cómo se llaman los lóbulos? Los lóbulos se van a llamar en el izquierdo superior e inferior, y en el derecho superior, medio e inferior. Y por último, pues vimos los bronquios. Bueno, me faltaban. Los pulmones van a tener 10 segmentos cada uno. Vamos a borrar aquí. Los pulmones van a tener 10 segmentos. ¿Y qué tiene un segmento? Un segmento tiene su bronquio segmentario o bronquio terciario, su arteria y sus venas. Y que los bronquios se van a dividir. Antes de entrar al ilio, se van a llamar bronquios primarios. También algunos libros lo llaman extrapulmonares. Después del ilio, los bronquios se van a convertir en secundarios o lobares. Entonces, para el pulmón derecho van a haber 3 bronquios secundarios para el derecho, y para el izquierdo 2 bronquios secundarios o lobares. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo solo va a tener 2 lóbulos, superior e inferior, y que luego se dividen en bronquios terciarios o segmentarios, y que se van a dividir en los segmentos del pulmón. Entonces, ¿cuántos van a ser? 10 para el derecho y 10 para el izquierdo, y sucesivamente se dividen hasta llegar a bronquioles. Entonces, esta era la presentación del día de hoy. Me quedo con ustedes si tienen alguna duda, pregunta o comentario.